Bendiciones, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga a esta hora de la noche. Gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da y nos permite de poder salir nuevamente en vivo y en directo a través de las redes sociales. Este día miércoles, iba a decir jueves, día miércoles en la presencia del Señor. Sí, día miércoles, me había perdido. Bueno es el Señor que nos da la oportunidad de poder hacer este hermoso servicio a esta hora de la noche, donde a lo mejor tenemos por un momento la oportunidad de estar delante de la presencia del Señor, junto a nuestra familia, junto a nuestros seres queridos. Y bueno, que el Señor Jesús nos bendiga, todo el trabajo en la obra en las manos del Señor. Amén. Vamos a, antes de avanzar, a orar, a clamar al Señor, a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche, Dios mío, de poder estar en vivo y en directo a través de las redes sociales. Señor, creemos que tu mano ha sido grandemente bendecida en nuestra vida, y es por eso que queremos buscarte cada día más de ti, menos de nosotros. Ayúdanos a ofrecer siempre perfume agradable delante de tu presencia. Tan solo somos barro en las manos de un Dios vivo, y por eso en este día queremos, Dios mío, invocar tu glorioso nombre con toda nuestra fuerza. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser convincente con tu palabra y a entender que simplemente tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Desde ya bendice a todos nuestros hermanos, amigos en general, una bendición que viene de lo alto. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Son todos bienvenidos a esta hora de la noche. Estamos contentos de poder estar una vez más en la plataforma, adorándole, sirviéndole, buscándole con toda nuestra fuerza. Vamos a cantar al Señor por un momento. Gracias le damos al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Cantamos al Señor, dice así. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más
porque me amaste a mí. Gracias le damos al Señor por esta hermosísima alabanza, hablando del pueblo de Israel, que la niña de sus ojos es Israel, diciéndolo a nuestro amado y buen Jesús. Amén. Y bueno, hoy día pasamos nosotros también a ser parte de lo que Dios quiere que seamos, siendo sus hijos escogidos, gratos al favor de Dios. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos en general, todos. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente. Saludamos a nuestra hermana Norma, dice bendiciones mis hermanos en esta noche. Nuestra hermana Gloria también, hola, mucha bendición. Y también saludamos a todos cuantos puedan estar a esta hora en la plataforma también compartiendo y viendo nuestra programación que ha comenzado hace unos minutos atrás. Amén. Si usted quiere enviarnos saludos, peticiones de oraciones, envíenos, lo estamos leyendo siempre casi al final para no dejar de leer ninguna de ellas y saber que sus comentarios la leemos en cada publicación que hacemos de nuestra reunión. ¿Eh? Estamos tomando el libro de los Hebreos, seguimos hablando de ello y avanzando cada día en los capítulos que Dios nos permite avanzar. Y como siempre tomamos un texto base del libro de los Hebreos, que es el capítulo 13, versículo 8, y dice así en el nombre de Jesús. Jesús es el mismo, escuche bien, de ayer, de hoy y será por los siglos. Tres posiciones, de ayer, de hoy y por los siglos. Mire qué hermoso. Ahí vamos entendiendo lo hermoso de esta escritura, que el mismo Dios que adoraban aquellos antiguos es el mismo Dios que hoy día está presente y que estará presente en un futuro si Él nos permite, ¿no es cierto? Si nuestros hijos o nuestros nietos el día de mañana, si permanecen con vida, obviamente, ellos adorarán también el nombre de Jesús. Y Él seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El día de ayer tomamos el capítulo 7 y 8, ¿sí? Hoy día tomamos el capítulo 9 en adelante para ir redactando la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así el capítulo 9, versículo 1, dice: Tenían pero también el primer pacto. Hemos estado hablando de todos estos días de los pactos del Señor que hizo con su pueblo Israel y obviamente luego que hizo después de la cruz del Calvario con nosotros. Un nuevo pacto, una nueva oportunidad para presentarnos delante de su amor. Pero dice acá, remarcando, dice: tenían pero también, hablando del primer pacto, reglamentos de culto, dice, y santuarios mundanos, dice. Mire qué interesante. 2. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, y en que estaban las lámparas y las mesas y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. El versículo 3 dice: tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo. El cuarto dice: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de ¿qué? ¿Qué dice acá? Cubierta de todas las partes alrededor de oro, dice. En la que estaban una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció en las tablas del pacto. Amén. Mire lo hermoso de esto, porque recordemos por un momento que en cada lugar dice la palabra del Señor que se construía una tienda, si lo pudiéramos decir de esta forma, gigante, grande, donde se preparaba los atrios del Señor. En ese lugar estaba el lugar santo y también estaba, como lo dice la palabra del Señor y lo acabamos de leer, el lugar santísimo. Y si bien no recuerdo, me parece que el día lunes estuvimos hablando por un momento justamente del lugar santísimo, donde dice la palabra del Señor que ahí habitaba la chequiná del Señor, la presencia nítida del Señor. Y el sacerdote, cuyo hombre se tenía que preparar durante todo el año para poder entrar a ese lugar y ofrecer lo necesario delante de la presencia del Señor, dice que si aquel cuyo sacerdote no estaba limpio como correspondía, automáticamente era muerto aquel hombre.
Por eso es que si lo pudiéramos poner a pensar por un momento, eh, el- la forma de adorar, la forma de presentar ese holocausto, la forma de presentar ese sacrificio, créame que si eso estuviera en este tiempo, créame que ninguno de nosotros podría alcanzar ni siquiera imaginar el poder hacerlo de esa forma. Porque imagínese por un momento, había que estar de una pureza intachable, una seguridad intachable, algo que no pudiera remarcar ni por un minuto algo de timidez, algo de flaqueza, sino que firme en la presencia del Señor para poder entrar a ese lugar y obviamente entrar y salir, no entrar y salir fallecido. Entonces, gracias le damos a Dios porque Dios cambió ese pacto, Dios cambió esa forma de adorar. Él permitió que se adorara en aquellos tiempos de esa forma, que se hiciera de esa forma y que la presencia del Señor habitara en un lugar establecido. Hoy día, dice la palabra del Señor, que la presencia del Señor habita en nuestros corazones. Qué hermoso sacrificio. Y ese sacrificio se logró a través de la cruz del Calvario para que hoy pudiera habitar el Espíritu de Dios en nuestros corazones con toda fuerza y con todo su ser. Y nosotros estamos dispuestos a ser administrados a través de ella, a ser tomados a través de ella. Qué bueno es cuando nosotros nos ponemos en las manos de un Dios vivo y le adoramos y le servimos. Gracias le damos, siempre lo hemos dicho, gracias le damos al Señor por haber nacido en este tiempo de gracia, como lo dijimos el día de ayer, en un amor no merecido, en una misericordia inmerecida. Hoy día estamos en ella y por eso es que nosotros reconocemos este amor inmerecido, pero lo hacemos tan nuestro que reconocemos el sacrificio pagado en la cruz del Calvario y se rompió lo que antes hacía para que hoy no lo hagamos y Dios tenga misericordia de nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor que todos tienen la oportunidad de presentarse ante Dios y dispuestos con un corazón para arrepentirse y decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Qué hermoso es esto. Antes a lo mejor era algo no posible, sino que algunos podían acceder, pero gracias le damos al Señor porque hoy día esto es masivo. Es lamentable, sí, que no todos tienen la forma de adorar a Dios, no todos buscan del Señor, sino que cuando hay un problema, una circunstancia, lamentablemente la humanidad reconoce en esos momentos que existe un Dios. Pero bueno, nosotros seguimos predicando, muchos ministerios siguen predicando, muchos hermanos, amigos, pastores en general siguen avanzando en la obra del Señor, siguen predicando y es simplemente para que el amor de Dios se expanda a muchos y este amor llegue a los corazones necesitados y esos corazones puedan correr al llamado que se llama Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que contenía en aquel lugar donde estaba el lugar santísimo? Dice la palabra del Señor que el cual tenía un incensario de oro, el lugar santísimo, ¿ya? Y también estaba el arca del pacto, mire las características, cubierta de todas partes alrededor, dice, de oro, en la que estaba una urna de oro, dice, que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que contenía aquel cofre, si lo pudiéramos decir de esa forma. Pero era tan especial, era tan único, eh, que los hombres prácticamente, obviamente Dios lo permitió que se guardara esos artículos, eso que sucedió como evidencia en aquellos lugares. Pero sin embargo, imagínense si estos, volvemos a repetir lo mismo, si eso estuviera en este tiempo, ¿cuántos países? Imagínense por un momento, en alguna oportunidad de la historia, hasta han hecho película de esto. Los países han peleado por buscar el arca, ¿no es cierto? Pero si supiéramos realmente en qué lugar está o si lo que hay es real o no es falso, imagínense las luchas, las potencias, cómo pelearían por esta caja, por este artículo, por lo que contiene adentro de la situación. Entonces, es por eso que Dios tenía que romper eso, por eso que Dios tenía que dejarlo, como lo dice la Escritura,
en unos párrafos anteriormente que lo leímos el otro día, eso quedó como patrón, quedó como grabado. ¿Para qué? No para que no lo olvidemos, sino que quedó estipulado para que lo recordemos, pero ahora lo que tenemos es algo sobrenatural, algo celestial, algo antes no visto como en este tiempo, para poder adorarle con todo nuestro corazón. ¿Ya? ¿Qué más sigue? ¿Qué más dice la palabra del Señor? El 5 dice, y sobre ella los querubines, todavía sigue hablando de las características de aquel lugar santísimo y del arca, dice. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Mire qué interesante es esto, ¿ya? El 6 dice, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios de aquel servicio o de aquel culto. Volvemos a repetir lo mismo que dijimos. ¿Entraban quiénes? Solamente los sacerdotes. No es como lo que dijimos el otro día, si el sacerdote no estaba dispuesto, no estaba limpio, entraba y no podía salir. Es por eso que se le colocaba un cordelito, dice la escritura, para poder tirarlo. No es que el sacerdote fallecía adentro y otro grupo decía vamos a buscarlo, no. O sea, no era un juego esto, no era cosa de llegar y entrar para que otros vinieran y entraran y lo sacaran, no. La cosa era tan perfecta, tan única, tan especial, que solamente uno podía acudir a ese lugar. Y es por eso que también, entre comillas, eran precavidos. Y si el hombre no era limpio, volvemos a repetir lo mismo, obviamente estaba cubierto con un cordel donde tiraban el cuerpo para sacarlo y poder darle una sepultura a lo mejor digna a aquel hombre. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Entonces, por eso dice, y estas cosas sí ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. El 7 dice, mas en el segundo, solo el pontífice, dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Volvemos a repetir, dice, mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿no es cierto? Esto me recuerda cuando, si es que no me equivoco, Job daba sacrificio delante de la presencia del Señor y él decía lo siguiente. Él ofrecía de una forma tan especial y lo ofrecía no tan solo para sí mismo. Dice la palabra del Señor que él lo ofrecía y decía delante de la presencia del Señor, voy a ofrecer este sacrificio para que por si mis hijos a lo mejor en algún momento hubieran faltado delante de Dios, hubieran pecado delante de Dios. Qué hermoso es esa intercepción que nos da como experiencia aquel siervo, que en este tiempo nosotros podemos hacer lo mismo, pero de una forma a lo mejor más especial, porque ¿quiénes de nosotros que somos padres o somos hijos, nuestros padres, también en alguna oportunidad no han orado por nosotros, no han buscado una intercesión para que nuestros hijos o los hijos puedan entrar a este caminar, buscar de la presencia del Señor? Yo creo que no hay ningún padre que no hiciera esto. Sería muy frío el hecho de que no lo hubiera, que fuera mezquino un padre que no lo hiciera de esa forma. Pero entendemos, y la misma palabra del Señor dice que ¿acaso le daremos de comer una piedra? No. Buscaremos los recursos necesarios para poder alimentar a nuestros hijos y sobre todo de la palabra del Señor. Por eso dice, más en el segundo, solo el pontífice, dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El pueblo siempre había carecido de ignorancia, había padecido de pecado. De hecho, recordemos por un momento, cada vez que el pueblo de Israel caía, pecaba, se lamentaba por un momento de todas las cosas que tenían en Egipto y que Dios les permitió salir de esa tierra para llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto a lo mejor de ellos lucharon en alguna oportunidad?
pero por circunstancias de la misma vida y circunstancias de la misma situación, muchos de los pasos que avanzaron también retrocedieron. ¿Por qué? Porque no le creyeron al Señor, dudaron, no dejaron de confiar, dejaron de poner su esperanza en Dios. Cada vez que ellos tenían alguna situación, ellos no tenían la capacidad de clamar directamente a Dios. Y no lo podían hacer tampoco. ¿Sí? El único que tenía la posibilidad y la capacidad era el siervo Moisés. Por eso le dice la palabra del Señor en una de las escrituras, le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No es cierto? Haciéndole entender que él tenía todo en las manos. Él tenía todo para hacer, él tenía todo para avanzar. Pero sin embargo, también en otra escritura le dice, tú serás como Dios en la tierra, haciéndole mención que él iba a ser el que iba a estar por delante. Entonces, se entiende que muchos a lo mejor entendieron que Moisés había que respetarlo, venía de parte de Dios, había que hacerle caso, pero muchos en su momento le hicieron caso, otros se cansaron, otros se aburrieron, a otros le entró otro tipo de situación para poder sacarlo del lugar. Recordemos que en una oportunidad, incluso si es que no me recuerdo, sus hermanos también quisieron hacer lo mismo y Dios no se lo permitió, ¿no es cierto? Porque era Moisés el elegido, Moisés era el que estaba para poder entregar todo delante de la presencia del Señor y obviamente el intercesor del pueblo de Israel. Qué hermoso ese tiempo con el cual nosotros ahora vivimos. Por eso volvemos a repetir, todo lo que quedó estipulado en aquellos tiempos quedó como patrón para nuestra vida, de que sí Dios estaba ahí, pero de una forma especial, de una forma diferente. Hoy está con nosotros porque dice, y volvemos a lo mismo cuando hablábamos de Melquisedec y de cómo Abraham entregó los diezmos delante del siervo Melquisedec, hablando de una forma libre, de una forma, de la segunda parte de una forma de ley y la tercera parte de una forma libre nuevamente como la primera, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, Dios quiere que nosotros volvamos a los inicios, a los viejos rudimentos, pero no a los viejos rudimentos de la ley. La ley quedó como estipulada en nuestra vida como un patrón de lo que sucedió y del orden que tenía que hacerse las cosas, para que el pueblo de Israel pudiera obedecer, avanzar y tener muchas misericordias. Ahí nos recuerda nuestra hermana Norma, dice, con sus hermanos María y Aarón, ¿no es cierto? Y eso fue verdad. Entonces, volver como al principio, a los viejos rudimentos de la palabra del Señor, del amor, de la misericordia del Señor que nos enseñó en libertad, en este tiempo de gracia, en libertad. Por eso dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y esta verdad nos hará libres. Recordemos que hay tres tiempos. El primer tiempo, el tiempo de ley, y tenemos el tiempo ahora que es el mismo del principio, donde todo era sencillo, todo era puro, todo era agradable, donde Dios se agradaba de las cosas que hacían sus siervos, donde los siervos buscaban al Señor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en el caminar se fueron enfascando muchas situaciones, se fueron enredando los pueblos, se fueron multiplicando y entrando muchas cosas, no tan solo a su núcleo familiar, sino que a sus corazones, y se fueron contaminando. Por eso es que Dios permitió que se hicieran las leyes. ¿Para qué? Para que pudieran colocarle un freno a la situación y pudieran entender que, como lo dice la Escritura, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué más? Tenemos, versículo 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto, ¿no es cierto? Eso lo entendemos, dice. El camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. El 9 dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presente y sacrificio que no podían ser perfectos, ¿no ve? Cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Entonces, creemos que ningún sacrificio que los hombres hacían, ninguno era perfecto. Solamente estaba la situación entre Dios y aquel que lo ofrecía, en que Dios lo permitiera y lo aceptara de corazón, ¿no es cierto?
Pero recordemos que ninguno, por eso dice la palabra del Señor cuando leímos el día de ayer o antes de ayer, uno de los capítulos, que ninguno de los sacerdotes, todos los sacerdotes lamentablemente eran flacos. Y no lo decimos en el ámbito terrenal ni carnal, lo decimos en el ámbito espiritual, porque eran flacos para morir. En cambio, el sacerdote que vino a ser a perpetuidad, que es Jesús, fue algo sobrenatural, dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 10. Consintiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la corrección. Mire cómo se hacían antes. Mas estando ya presente Cristo, aquí cambia la cosa, ¿no ve? Mas estando ya presente Cristo, pontífice, dice, de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación. Sigamos leyendo, dice, el 12. Y no por sangre nuevamente, de macho cabrío, ahora dice, ni de becerro, más, qué hermoso es esto. Bueno, mire, el versículo 12 nos encierra algo, pero extraordinario en la palabra del Señor. Antes los sacrificios se hacían de un animalito, ¿no es cierto? La única, si lo pudiéramos decir de esta forma, Dios se agradaba de esa sangre para poder presentarlo expiación de los pecados del pueblo y de uno mismo, ¿ya? Pero dice la palabra del Señor, versículo 12, dice, ahora, en Cristo Jesús, dice, y no por sangre, vuelvo a repetir, de macho cabrío, ni de becerro, o sea, ya no por sangre de animal se hacen los sacrificios, ¿ya? Más por su propia sangre, hablando de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que Él fue el Cordero de Dios. ¿No entiende? Tomando la posición de aquellos corderitos terrenales, dice la palabra del Señor que Él tomó la posición del Cordero de Dios espiritualmente. Y ya no era por sangre terrenal, sino que era por una sangre preciosa, pagada y llevada hasta la muerte y muerte de cruz. Volvemos a leer. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, ¿ya? Habiendo obtenido eterna redención. Qué hermoso es esto. Entró una sola vez al santuario, habiendo obtenido la mayor misericordia de redención. Dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Mire, aquí hace mención y comparación que en aquellos tiempos Dios permitía que la sangre de aquellos animalitos, ¿no es cierto? Dios los santificaba para la purificación de la carne, ¿cierto? Pero dice el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de la sobra de muerte que sirváis al Dios vivo? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor? Esta sangre preciosa no tan solo fue entregada en la cruz del Calvario para salvación, sino que con ella nosotros nos dio un reconocimiento especial, que somos parte de su gloria. ¿Y cómo reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo? Porque esa sangre preciosa también, ese legado, corre por nuestras venas, corre por nuestro ser, corre por nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos a Dios como el sumo sacerdote y como único Rey y Señor Salvador de nuestra vida. Nos hacemos acreedor. Por eso dice la palabra del Señor que Él plantó, ¿qué cosa? Injertó en el olivo, dice la Escritura, a su pueblo que no tenía derecho. Pasamos a obtener esa sangre preciosa
hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón, para ser agradables a Dios. Por eso que hay una alabanza que dice, por su sangre nos has hecho reyes para nuestro Dios, ¿no es cierto? Una hermosa alabanza, yo no me recuerdo bien la letra, pero dice, con tu sangre para nuestro Dios, algo así, ¿cierto? De todo el linaje, pueblo, lengua y nación. Ahí sí, nos has hecho reyes y sacerdotes. Mire, qué hermoso. ¿Quién puede ser en este tiempo rey y sacerdote? Sino aquellos que llevan el legado de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? Si lo pudiéramos poner en otra posición, como dicen por ahí algunos dibujos animados, nosotros llevamos sangre real. Y eso es verdad. Llevamos sangre espiritual, sangre real de Cristo Jesús en nuestros corazones. ¿Qué más? Bendito Dios. Así que por esto, dice. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, aquí este párrafo dice, así que por eso es mediador Jesús del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, porque el antiguo pacto no existía un mediador y estábamos condenados. En cambio, con el nuevo pacto existe un mediador y tenemos una oportunidad. Y no tan solo tenemos una oportunidad, amados hermanos, sino que Dios nos hace acreedor de esa sangre preciosa hacia nuestras vidas. O sea, si le tomáramos el peso real de lo que sucede en este tiempo, wow, yo creo que nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de servir y nuestra forma de proceder sería muy diferente, sería muy distinta. Por eso Dios nos ama tanto, que tiene misericordia hasta el día de hoy. Entonces dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados ahora, los que son llamados, reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Qué hermoso es esto. Qué precioso. Versículo 16. Porque donde hay testamento, mire esto, necesario es que intervenga muerte del testador, ¿no es cierto? Entonces, habiendo, como en una oportunidad lo explicamos acá en la iglesia, donde hay un testamento, ¿no es cierto? Es necesario que se intervenga la muerte del testador para ser acreedor de lo que se está hablando y sucediendo. Porque el testamento, dice el 17, con la muerte es confirmado. O sea, se cerró ese testamento que estaba, ese pacto, se cerró ese ciclo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se cerró? Con la muerte de Cristo Jesús y comenzó un nuevo pacto. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. Gloria a Dios por eso. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Todo eso se hacía en la antigüedad, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. ¿Qué más tenemos aquí? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión de qué cosa? De pecado. Qué hermoso es esto. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
No se puede avanzar, no se podría avanzar si no hubiera estado el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Todo a lo mejor hubiera seguido igual hasta estos tiempos. Pero gracias, volvemos a decir nuevamente, gracias Señor Jesús por lo sucedido en la cruz del Calvario. No lo vea lo sucedido en la cruz del Calvario como qué pena, qué triste, qué mal que tuvo que llegar a la cruz del Calvario. No, no lo vea como algo. ¿Sabe? Por eso dice la palabra del Señor, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Qué hermoso es esto. Espero me pueda estar entendiendo. Yo sé que de repente vamos a lo mejor avanzando más rápido o vamos tratando de explicar algunas cosas porque en honor a la verdad son palabras que uno ya las conoce, las entiende y al poder leerla uno obviamente se va gozando nuevamente. Y yo sé que a lo mejor no es fácil de entender de primeras a buenas, pero tratemos de escudriñar la palabra, tratemos de entender qué es lo hermoso que a lo mejor palabras que son a lo mejor extrañas para nosotros, pero reales espiritualmente, que sucedieron, que son verdad, y la forma en cómo cambió todo para que nosotros hoy día pudiéramos decir gracias Señor, hasta aquí nos has ayudado. El 23 dice, seguimos leyendo, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas en estas cosas, ¿no es cierto? Dice, miren lo interesante. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas en estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, ¿no es cierto? Tomando como patrón lo que se hacía con el antiguo pacto, ¿no es cierto? Volvemos a repetir, nosotros no estamos dejando ausente el pacto antiguo, sino que quedó como patrón de lo que sucedió, de lo que se vivió, pero hoy estamos en un nuevo pacto que se llama Cristo Jesús. 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Mira, ahí está más claro. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ¿cierto? O sea, dando a entender que no entró Cristo en el santuario como estaba ahí en ese cuadrado, en las cosas que nombramos anteriormente, en la cajita y todo lo demás que habitaba la chequinada del Señor, si lo pudiéramos decir de esa forma. Dice, no entró Cristo en el santuario como figura hecha de manos, ¿ya? Del santuario, hecha de manos verdaderos, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Qué hermoso. 25. Y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. ¿Me entiendes? Con sangre ajena se presentaba el holocausto. Ahora ya no. Ahora tenemos sangre propia para pedir perdón, para pedir ayuda, para pedir lo que sea necesario hacia nuestra vida, según la voluntad de nuestro amado y buen Jesús. ¿Qué más? El 26. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. ¿En qué momento sin pecado le veremos? Cuando venga a buscar, a arrebatar a su iglesia, a su pueblo. ¿Cierto? Amados hermanos, el único sacrificio que se llama Jesús
fue el que nos dio la entrada en este tiempo para poder adorarle. No desaprovechemos el llamado que Dios nos ha hecho. Siempre lo hemos dicho en este programa y no nos vamos a cansar de repetirlo. Nosotros somos gentes especiales. Los cristianos son gentes especiales. Que Dios nos ha permitido ser salvos por su misericordia y a través de esa salvación cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Sacar todo, tener que luchar con todo eso. Es una lucha, no tiene que ser constante, porque ya el verdadero adorador, el verdadero hijo de Dios, si lo pudiéramos decir de esa forma, no tiene por qué estar luchando a lo mejor con un orgullo, con una altivez, con una situación que a lo mejor a uno lo pueda dejar marcada. ¿Por qué? Porque entendemos que ya años llevamos en este evangelio, lo que podemos decir, ya nuestra forma de mirar, de ver, de actuar, ya debe ser diferente. Ya no podemos estar diciendo, no, el Señor no me ayuda, el Señor no me escucha, el Señor aquí es... No, amados hermanos, debemos entender que todo está en los planes del Señor. Sea bueno o sea malo para mí, volvemos a decir que Él sigue siendo Dios y seguirá siéndolo. En todo momento, simplemente nosotros tenemos que vivir según Él nos permita hacerlo. Y si nos permite hacerlo de una forma tal, vamos a adorar de esa forma tal. Vamos a buscar de esa forma tal. Y no nos vamos a achicar, ya no tenemos que ser, si lo pudiéramos decir de esta forma, con mucho respeto lo decimos, hermanos mediocres, hijos de Dios mediocres, que un día son, al otro día son. No, ya hemos gustado de la gloria del Señor. Hemos vivido de la gloria del Señor. Hemos probado su Espíritu en nosotros. Hemos gozado de las bondades del Señor. No podemos ser mediocres en esto, amados hermanos. Que un día sí, que al otro día no, no. Dios nos dio esta oportunidad de reconocer este sacrificio tan grande que Él hizo en el madero de esa cruz por amor al mundo entero. Sin ese derramamiento de sangre no se hubiera terminado el antiguo pacto y no hubiera empezado una nueva forma de adorar, una nueva forma de glorificar, una nueva oportunidad de exaltar el nombre de Jesús. Era necesario que padecieran esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Como lo dije delante, no para mirarlo, ay, qué triste que murió, qué triste que falleció. No, fue victoria para nosotros. No se hubiera hecho eso, ninguno de nosotros hubiera estado en esta posición hoy día, en este siglo, en este día presente. Gracias, Jesús, por permitirnos vivir ese tiempo en la historia y quedar impregnada en nuestros corazones. Amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Hemos terminado el libro el capítulo 9 del libro de los Hebreos. Si Dios nos permite, el día de mañana tomaremos el capítulo 10 del libro de los Hebreos y seguiremos avanzando en esta historia que es tan hermosa. Vamos a dar gracias al Señor por medio de la oración. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y cada día queremos escudriñar con más sabiduría, con más poder, la palabra escrita en la Biblia. Señor, quizá hay muchas cosas que pudiéramos todavía no saberla, pero tu palabra nos va revelando cada paso, cada circunstancia, cada situación que va viviendo cada personaje, y entendemos, Dios mío, que tu mano poderosa ha sido con cada uno de ellos. Gracias por ese sacrificio dado. Gracias por esa eterna voluntad, Padre amado, que tú diste a través de esa cruz, Señor, para que nosotros pudiéramos decirte, te adoramos, para que nosotros pudiéramos decirte, santo es el Señor. Si no hubiera sucedido nada de eso, quizá como la alabanza dice, ¿dónde estaríamos hoy?
si no nos hubiera alcanzado. Mas porque tu mano me alcanzó, tu espíritu me llamó. Señor, Dios mío, tu poder, Jesús amado, me amonestó. Es que hoy día somos llamados verdaderos hijos y ya no queremos claudicar, ya no queremos mirar hacia el suelo, ya no queremos mirar hacia atrás, sino que ahora queremos mirar el blanco que se llama Jesús. Fortalece a todos nuestros hermanos, Dios mío, y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cantamos al Señor? Amén. Glorificamos el nombre de Jesús por medio de una alabanza. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cantamos al Señor. Jesús, 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 aleluya, 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 aleluya. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, Jesús, Jesús, precioso Jesús. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Gracias damos al Señor por su hermoso amor y su hermosa misericordia. Oramos en el nombre de Jesús por todas las peticiones. Nuestra hermana Bernarda nos dice, luego de habernos saludado, dice: por favor, pastor, oración por Valencia, Rosa Valencia,
Amén. Dice páncreas, hígado, diabetes, por favor, para que el Señor Jesús nos mande esa lluvia de bendición y lluvia del cielo. Amén. Y así no dejé de orar por ninguna de las peticiones, como por ejemplo Romina, seguimos en oración por ella, Catalina, Isidora, Matías, nuestro hermano Víctor, ¿quién más? Gracias le damos, Señor, porque nuestro hermano José también hoy día tuvo su reencuentro con los médicos de la operación. Está mucho mejor, los médicos dicen que va avanzando, todavía está con su parchecito en el ojo, pero hay que tener paciencia para que la obra se complete completamente. Hoy día tuvimos la oportunidad de ir a orar junto a nuestro hermano José Fuensalida a un hogar, a una familia donde nos estaban pidiendo. Gracias le damos al Señor porque Dios responde las peticiones de los justos y creemos que Dios trae libertad a los corazones necesarios. Amén. Pudimos entregar palabra de vida eterna en ese lugar, pudimos entregar palabra de consolación e inyectar fuerza, ánimo y para que ellos también pudieran clamar al Señor Jesús con toda su fuerza. Amén. Salí muy contento de ese lugar porque me siento orgulloso del trabajo que uno hace en la presencia del Señor y este legado que empezó hace muchos años, sobre todo lo digo yo con mi padre y mi madre, porque recordábamos por un momento, ellos decían, la vecina, hablando de mi madre, cuando ellos fueron a orar en una oportunidad a su hogar, ellos dijeron, acá, porque había un joven ahí presente, dijo, acá el niño tenía 10 años, imagínense. Y hoy día ese niño que estaba ahí junto a nosotros tenía 22 años. O sea, después de 12 años volvimos a orar en ese lugar y obviamente ellos quedaron marcados, como muchos a lo mejor han quedado marcados cuando uno va a orar a un lugar y deja la presencia del Señor en aquel lugar y Dios hace grandes cosas. Entonces, ese mismo patrón que yo le decía, ese mismo patrón que dejaron un día como marca a mis padres, hoy día también lo replicamos nosotros porque es el mismo Dios, como decía la palabra del Señor, el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Así que oramos, le damos gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. En esta noche nos da una nueva oportunidad de orar los unos por los otros. Señor, no queremos dejar de orar por cada una de las jovencitas, los jóvenes, Señor amado, en el caso de Matías, Señor, en el caso de Romina seguimos orando, en el caso de Catalina, de Isidora, Señor, te bendecimos, Padre amado, a través de ella. Creo que tú has completado, Dios mío, sigues completando una obra en las vidas de cada una de ellas, en las vidas de sus madres, de su familia. Fortalécelas, ayúdele, que puedan creer en ti más que nunca en este tiempo de la palabra del Señor. Señor, dale lo necesario para avanzar en este mundo que es tan cruel. Señor, ayúdanos a nosotros a poder seguir predicando este evangelio de una u otra forma, anunciando la gracia de Dios sobre las vidas. Permita que muchos, así como aquellas familias fuimos a orar hoy día, muchos puedan llegar muy pronto a la casa del Señor a buscar de su necesidad, de ti, Señor, y llenarse de ti. Jesús, te pedimos, Padre amado, que tú, como lo has hecho siempre, sigas teniendo misericordia para sanar, para libertar. Oramos, Dios mío, por la petición de nuestra hermana Bernarda, por esa hermana que está con todos estos diagnósticos. Señor, trae sanidad a su vida, trae consuelo, seguridad, fortaleza en medio de crisis, Señor. Y así cuantos más que sufren, que padecen. Oramos por nuestro hermano Jan, Señor amado, su familia, que por lo que tengo entendido están, Señor amado, con el COVID, pero gracias te damos porque están sanitos, sí, Padre amado, no tienen ninguna consecuencia, Señor, sino que están viviendo un momento de cuarentena en su hogar para mantener las proporciones correspondientes. Señor, gracias por el trabajo hecho por cada uno de nosotros, Dios mío, la labor, el colaborar, el ayudar, el fortalecernos. Oramos por los hijos de nuestra hermana Gloria. Ayúdele, Padre amado, fortalécele, ayúdele, Jesús amado, toca sus corazones, que vuelvan al redil, Señor, a tu palabra. Cuanto más en las mismas situaciones, con mismos problemas, con las mismas circunstancias, matrimonios, hijos, Señor, en fin, familias que necesitan del amor de Dios a esta hora de la madrugada. Señor, bendícelos, sana, provee en el nombre de Jesús. Y tu palabra nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Recuerde sintonizarnos un ratito más a las 23 horas en este día jueves, porque ya estamos a día jueves, para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Les esperamos con todo nuestro corazón en una nueva oportunidad, leyendo el libro de los Hebreos, capítulo 10 en adelante. Que pueda descansar y que el Señor Jesús, y saludamos a todos nuestros hermanos, Radio Dimensión Apostólica, nuestra hermana Adela, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Alejandro, y así a todos cuanto tengo acá yo una vista. De repente me puede faltar alguno, le pido mil disculpas, pero que el Señor Jesús les bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Chao, chao, bendiciones.